Octaedro Educación, el podcast de Ediciones Octaedro. Mujeres que rompieron sus techos de cristal es un libro escrito por 15 mujeres. 15 historias de coraje, de constancia y de transformación. Hoy nos encontramos con Vera Moreno, autora y coordinadora del libro, para hablar de este manifiesto de resiliencia, de sueños, de esfuerzo y de propósitos de vida. Hablaremos de los deseos de libertad de todo un grupo de mujeres que luchan constantemente por escribir el futuro de su propia historia. En este escrito, cada autora comparte su periplo personal de superación en el que tuvieron que romper muchos esquemas externos, pero también internos, para conseguir sus propósitos y objetivos, tanto personales como académicos. Esperamos que sus historias os inspiren y os permitan emprender el vuelo junto a ellas. Primero de todo, Vera, quería darte las gracias por acercarte hasta aquí para hablarnos del libro que acabas de publicar. Primero te quería preguntar una cosita, pues que, claro, al final habéis escrito el libro entre 15 mujeres que sois de generaciones muy distintas, de contextos y nacionalidades, pues que habéis vivido cosas muy diferentes entre vosotras. Y quería preguntarte por qué has optado por un libro colectivo en lugar de hacer una voz única que podrías haber sido tú. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Mireia, por recibirme con este cariño y con esta cercanía que se agradece muchísimo, porque es importante que cuando nos sentamos dos mujeres a charlar, como vamos a charlar tú y yo, ahora que no nos escucha nadie, pues te doy las gracias por ese cariño. Y bueno, pues en cuanto a por qué he escrito este libro con otras mujeres, pues te diré. Esta idea ha estado rondando por mi cabeza desde hace mucho tiempo, pero concretamente fue como hace unos 3 años que tomó forma y fue cuando decidí comenzar este libro. Jamás se me pasó por la imaginación escribirlo yo sola, jamás, porque lo que quería precisamente era tener las voces de otras mujeres muy diferentes, para que cuando nos leyeran otras personas, otras mujeres, se sintieran identificadas con sus problemas y no se sintieran solas, ¿no? Quería escuchar muchas voces de distintas culturas, de distintos países, de distintas generaciones. Y sobre todo porque las mujeres llevamos muchos años sosteniéndonos las unas a las otras juntas, ¿no? Y como te decía, en aquel momento, cuando ya tomé la decisión, miré a mi alrededor y me encontré que tenía grandes mujeres. Sin embargo, consideré que no era el momento y tenía que esperar. Y bueno, pues el año pasado, en julio, empezaron a aparecer una serie de mujeres admirables. Conocí sus historias y supe que había llegado el momento. Y por eso, fíjate, Mireia, en mi idea estaba que fuéramos unas 10 mujeres, pero conocí a tantas mujeres maravillosas que cuando leí sus trayectorias personales, académicas y profesionales, dije, yo no puedo dejar fuera a estas mujeres. Se quedaron fuera bastantes mujeres que estaban interesadas en escribir este libro conmigo. E hice una selección pues, de 14 mujeres de 6 países diferentes, como estábamos hablando, de España, de México, Colombia, Costa Rica, Perú y Argentina. Fíjate, llegó el momento perfecto porque somos un mosaico de mujeres que, como te decía, estas historias son mujeres que muy valientes, con coraje, que han atravesado muchas adversidades, que han llegado donde han llegado porque no se les ha regalado nada, ¿no? Como decía el título de uno de los capítulos de las mujeres. Nada regalado, todo conquistado. Las mujeres tenemos que conquistar centímetro a centímetro cada espacio que vamos consiguiendo en la sociedad. Y así llevamos muchos siglos, Mireia.
y estamos aquí para que tu voz y la mía sirva para otras personas y que decidan romper sus techos de cristal como nosotras los estamos rompiendo. Y te quería preguntar, ¿cuáles son esos retos, esos techos de cristal que habéis podido identificar pues, durante este trabajo? Uh-huh. Y también el por qué decidiste pues, seleccionar estas 14 mujeres, aparte pues, de tú misma participar, con qué criterios o en qué te basaste para contar pues, estos diferentes contextos o historias. Mira, cuando hablamos de techos de cristal, lógicamente no son techos tangibles que puedes tocar, están invisibles. En la sociedad patriarcal en la que nos desarrollamos todas las mujeres a lo largo de la historia, ¿no? Nos estamos encontrando con barreras que son invisibles, pero que nos dicen, que sois mujeres. Y aunque no se nos dice verbalmente, sí que lo interpretamos y lo vemos por los hechos, ¿no? Entonces nos hemos encontrado con techos de cristal como, las tareas domésticas nos han hecho creer que somos las que mejor hacemos las cosas de la casa, nos han hecho creer que somos las que mejor cuidamos y educamos a nuestros hijos, que somos las que mejor cuidamos de nuestros padres, de nuestros mayores y demás. Y con esa carga, la llevamos a cuestas desde hace siglos. Pero, por fin, fíjate, Mireia, hace no mucho tiempo, hace unos cuantos años, las mujeres para escribir, muchas de ellas escribían con seudónimo masculino y otras escribían con el nombre de sus maridos para poder publicar. Imagínate, eso se acabó, porque las mujeres llegó un momento en que hicimos ¡boom! Se acabó todo. Y ahora, pues decidí elegir a estas mujeres porque han roto distintos techos de cristal, ¿no? Hay quien rompió, casi todas hemos pasado por el síndrome de la impostora, que es el que más nos acompaña a las mujeres, el no creer en nosotras mismas, el pensar que las cosas que logramos son debido a la suerte y no debido a nuestros talentos. Entonces hay mujeres que han roto sus techos de cristal del miedo, del duelo, del maltrato. La violencia de género, del silencio y sobre todo una cosa que nos acompaña a las mujeres, que es un techo de cristal muy potente, es la culpa. El sentirnos culpables por no estar ahí al lado de nuestros hijos. El sentirnos culpables por no estar atendiendo a nuestros padres, a nuestras familias. Ese techo de cristal que es interno, es el que más nos cuesta romper. Pero al final lo tenemos que romper, ¿y sabes por qué, Mireia? Porque cuando decidimos luchar por nuestros sueños, le estamos dando un ejemplo a nuestras hijas, un ejemplo de vida, y es: no dejéis de luchar por vuestros sueños, porque si vosotras sois felices, vuestros hijos también lo seréis. Y nosotras educamos con los hechos, rompiendo techos de cristal para que nuestras hijas también lo rompan. Y aparte de los techos de cristal, que es una verdad que nos encontramos muchas mujeres, antes de eso nos encontramos con los temidos suelos pegajosos, ¿no? Que nos impiden propulsarnos y poder acelerar esa carrera profesional que queremos ejercer. Entonces, ¿cómo influyen esos estereotipos que hay hacia la mujer para que realmente pueda, destacar o empezar a trabajar una buena carrera profesional? Mira, Mireia, antes de mirar hacia arriba, muchas veces tenemos que mirar hacia abajo, hacia el suelo, porque ahí están los suelos pegajosos. Esos suelos pegajosos que no nos dejan despegarnos para ir hacia arriba. Y son los que te decía anteriormente, ¿no? Que están relacionados, con el cuidado de los hijos, de los esposos y demás, ¿no? Y luego también, como que las mujeres tenemos que... como estamos al cuidado de los hijos, pues tenemos que estar calmadas, no demostrar enfado, estar tranquilas, no te quejes, está guapa siempre. Pero es que si no nos quejamos, si no hacemos ruido, no avanzaríamos. Sí. Son con nuestras voces con las que vamos avanzando, con nuestras voces, con nuestros pasos firmes que vamos dando a lo largo de nuestra vida. Con mucho miedo, Mireia,
con mucho miedo, porque ese es una emoción que hay que vencer. No vencerla, cuidado, hay que llevarse bien con el miedo. Yo tienes que saber sobrellevar, ¿no? Negociar con él. Negociar con él. Yo siempre le digo, un día hablé con mi miedo, lo decía ayer, ¿no? Y negocié con él y le dije, mira, yo sé que estás aquí para protegerme, porque el miedo es la emoción de la supervivencia, ¿no? Y yo le dije, yo sé que tú estás aquí para protegerme, pero no para sobreprotegerme, no para impedirme que yo tome mis decisiones y las lleve a cabo. Así que tú protégeme, que yo decidiré hacia dónde te llevo. Sé que voy a caminar contigo toda la vida, porque el miedo me acompaña toda la vida, pero ahora nos llevamos bien y él sabe que la que manda soy yo. Y antes que me has comentado lo del síndrome de la impostora, ¿por qué tenemos esa manía las mujeres de siempre pues poner en duda eso que nos hemos conseguido gracias a nuestro esfuerzo y que a veces nos han inculcado desde pequeñas? ¿Por qué siempre tenemos esa tendencia pues a menos tener todo lo que hacemos? ¿Cómo podemos romper esos techos internos de los que hablabas también antes, no? Mira, el síndrome de la impostora es esa pequeña saboteadora que tenemos aquí, que nos está diciendo, ¿y si descubren que no eres tan buena? ¿Y si fracasas? ¿Y si no mereces estar aquí? Las mujeres nunca nos sentimos preparadas. Lo hablamos muchas veces en nuestras reuniones. Un hombre estudia una carrera y ya se siente preparado para lanzarse al mercado laboral. Las mujeres acumulamos posgrados, un máster, otro doctorado, y aún así nunca nos sentimos preparadas. Siempre pensamos que no estamos suficientemente preparadas para afrontar un puesto de trabajo. Pero también es eso por la educación que hemos recibido, ¿no? Por estar siempre a la sombra, por estar siempre en segundo lugar, y sobre todo porque desde que somos mujeres, desde que la mujer es mujer, ha estado educada para estar en la casa, en el hogar, y que sea el hombre, el marido, el que salga ahí fuera. Y entonces ese síndrome de la impostora, ese nos acompaña siempre. Aunque tengamos decenas de títulos de posgrado y todas esas cosas, aunque hayamos conseguido grandes logros profesionales, siempre tenemos aquí a la saboteadora. Al pequeño demonio. Al pequeño demonio, tú lo has dicho. Sí, totalmente. Sí. Y pues justamente también hablando pues esto de pequeño demonio, de esos miedos, ¿no? En tu capítulo justamente pues hablas mucho de ello, de una situación complicada en la que te encontraste en un momento de tu vida, y también hablas pues paso por paso cómo fuiste afrontando la situación, cómo fuiste también haciendo las fases del duelo al final, ¿no? De lo que significaba. Entonces... ¿Cómo lo hiciste para enfrentarte a ese miedo de haber fallado, de haber no cumplido esas expectativas? ¿Cómo negociaste, ¿no? con el miedo para poder seguir adelante y cumplir al final todo lo que has hecho después, ¿no? Porque eso parecía un final terrorífico, pero al final fue el inicio de tu camino profesional hacia otro sitio, y hasta también este libro, ¿no? Entonces, ¿cómo has conseguido negociar y darle la mano a ese miedo para poder seguir tirando adelante? Mira, aquel momento de mi vida en el que toqué fondo. Fue un momento en esos en los que notas cómo el suelo se abre a tus pies y aparece una sima oscura que no sabes lo que va a pasar. Pero como tú bien dices, como psicóloga que soy, viví todas las fases del duelo, porque un duelo no, es un proceso que no solo se atraviesa, se transita cuando fallece un ser querido tuyo, no. Un duelo es un proceso en el que transitas cuando has tenido una pérdida valiosa. Y yo tuve una pérdida muy valiosa allí, ¿no? Y no solamente supuso aquel momento, que no voy a hacer spoiler,
aquel momento de mi vida en el que temblaron los pilares de la estabilidad económica de mi vida, en aquel momento pensé que era la estabilidad económica lo que se tambaleó, no. Pero fue como si alguien me hubiera metido una bomba por la boca y hubiera explotado de adentro hacia afuera. Ujú. Porque ahí lo que realmente se destruyó fue mi dignidad, mi autoestima, la seguridad en mí misma. Todo eso se fue al garete. Y ahí fue donde toqué fondo, pero lo que me valió mucho fue transitar esos pasos de duelo. Hay que transitar las fases de duelo, llorar, sentir rabia, sentir culpa, decir ¿por qué a mí? Hay que pasarlo para llegar a ese momento de decir ya he llorado muchísimo, he sentido rabia, culpa, deseos de vengarme, todo, pena hacia mí misma. Pero ayer decía una autora nuestra, Verónica Adriana, y me encantó esa frase y la traigo aquí, y que yo recuerdo que más o menos me pregunté y dije, a ver, ¿qué quieres que sientan hacia ti? Decía Adriana, ¿qué quieres que sientan hacia ti? ¿Envidia o pena? Tú, Mireia, ¿qué hubieras elegido? A ver, envidia. Pues yo también elegí envidia. Hombre, pena no es necesario. Exactamente, así que me vestí de guerrera. Sabes que mi madre me llamaba guerrera y por eso tengo un canal en Instagram que se llama La Tribu de las Mujeres Guerreras, donde entrevisto a mujeres. Pues yo me vestí de guerrera, me vestí de actitud y dije, no he podido elegir el momento que estoy viviendo, pero sí que voy a elegir cómo lo voy a gestionar. Y salí ahí fuera y gracias a eso estamos hoy tú y yo aquí, donde este es mi 5º libro, donde estoy viviendo experiencias maravillosas, por eso no hay que tener miedo a romper los techos de cristal. Y una última pregunta que te voy a lanzar. El libro Mujeres que rompieron con sus techos de cristal es un grito emancipador hacia la libertad de la mujer. Por supuesto, porque lo que no queremos es que haya techos de cristal, que nuestras hijas, sobre todo porque mira, este libro es un homenaje a todas las mujeres que nos abrieron camino y que gracias a ellas estamos aquí. Y es un homenaje también a todas las mujeres que estamos abriendo camino, que seguimos abriendo nuevos caminos, pero sobre todo lo que queremos es que hombres y mujeres, porque esto no lo podemos hacer las mujeres solas. Tenemos que caminar juntos, los hombres y las mujeres. Nos tenemos que entender los unos y las otras, porque es que no hay otra alternativa. Y conseguir que en un futuro no muy lejano, nuestras niñas del futuro no tengan que romper techos de cristal. Por eso es necesario que sigamos hablando de ello. Y este libro ha venido aquí para ayudar a otras mujeres a romper sus techos de cristal, porque este libro en el que volamos, tantas mujeres queremos que el vuelo también sea de ellas. Y también tuyo, Mireia. Muchas gracias, Vera. Pues una vez más agradecerte que hayas venido hasta aquí para hablarnos del libro y de darnos tu testimonio y explicarnos tan interesantísima trama. Muchas gracias. Gracias a vosotros por la invitación.